Hola a todos, muy buenos días. Voy a presentar a nuestro primer expositor. Su nombre es Adrián Villegas, es un destacado experto en investigación de mercado y opinión pública. Con una larga trayectoria en la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, desde la década de los 90 ha sido una figura clave en el desarrollo y promoción de los índices de niveles socioeconómicos de AMAI. Durante la época de los 90 fungió como coordinador del Comité de Niveles Socioeconómicos, donde desempeñó papel fundamental en la difusión de estos índices entre profesionales de la industria y usuarios. Actualmente se desempeña como consultor en opinión pública y como comentarista en medios de difusión. El nombre de su ponencia es Orígenes y fundamentos de los niveles socioeconómicos, del concepto subjetivo a la homologación de criterios. Démosle la bienvenida a Adrián Villegas. Bueno, pues muchas gracias por esto. A mí no me gusta eso de estar ahí atado. A esta edad, si uno se queda quieto, más vale que no sea así, porque uno nunca sabe. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio rápido. Estoy en casa, no he dejado de ser parte de la malla hace un buen tiempo, pero me sigo sintiendo en casa y agradezco a las personas que me he encontrado que así me consideren. Bueno, vamos a hacer rápido para no estar quitando el tiempo a los siguientes ponentes. Ok. Los primeros años, así como eran los años maravillosos, aquella serie de televisión muy viejita, estos son los primeros años. Voy a empezar con algo que quiero ver a ver si hemos evolucionado en un pequeño ejercicio que hacíamos hace algún tiempo. Ya lo dijo ahorita Pollux, cómo se hacían las cosas. Era lo que yo llamo el muy elegante, el apreciativo. Yo digo que eso era el ojímetro. Así realmente cada empresa tenía un ojímetro, a veces bastante sofisticado, trabajado, pero otras no tanto, ¿sí? Además ahorita Pollux habló de, pues se paraba enfrente de una casa, el entrevistador y decía, pues me late que es así basado, ¿okay? Pero también hacíamos muchas encuestas por intercepción y entonces pues había que ir a hacer 50 personas de nivel C menos o algo así, pues ¿y cómo le hago? ¿No? Para hacer por intercepción esa selección. No había ninguna regla. Así que vamos a hacer el ejercicio. Este es un ejercicio de cómo le hacíamos en aquella época, si lo que veíamos es realmente lo que era. Rápidamente, la foto, ahorita, ustedes son súper truchas ya. Verbo que ya, adjetivo ya no se usa, ¿no? O sea, el trucha ya eso creo que quedó. No, güey. Entonces, así. Ok, la fotografía que está en la parte superior izquierda, ¿qué nivel socioeconómico es? Así, rapidísimo. A ver, voy a decir letras y ustedes me dicen, ¿es D? No, no es D. ¿Es C? No, ok. Bueno, pues todos tienen una respuesta. La barranca que se ve ahí abajo, en la otra foto, ¿de qué nivel serán las viviendas? ¿AB? No, AB no. ¿C? No, ok, pero estén teniendo respuestas. Ok, ahora vámonos a unas fotos de casas, de viviendas. La vivienda que está en el cuadro superior izquierdo está en la colonia Florida. ¿Qué nivel socioeconómico? Así, si fueran ustedes entrevistadores. A ver, ok. El edificio de departamentos que está en el cuadro inferior de la derecha está en la colonia Doctores. Les estoy ayudando mucho, pero bueno, esos departamentos, ¿de qué nivel socioeconómico? Tirándole a D. De más D, ok. Ok. Una fácil. La vivienda que está en la parte superior derecha, ¿de qué nivel? De menos, de menos. Ok. De menos. Ok. Bueno, voy rápido. Ahora estamos haciendo entrevistas por intercepción. Ok. Nos encargaron hacer entrevistas con personas de nivel C típico. ¿Cuál de esas familias o de esa gente es C típico?
A ver. O sea, izquierda, la superior izquierda. Ok. ¿Y cuál sería de nivel E? ¿O no hay? ¿No hay? Ok. Bueno, gracias. No hemos avanzado nada en 20 años. No se crea. Este es precisamente un ejemplo que yo solía usar en las presentaciones hace 20 y tantos años, ¿sí? De la subjetividad. La subjetividad con la que se clasificaba. O sea, por muy entrenado que tuvieran el ojo, siempre hay subjetividad. Y eso conducía, hay una foto ahí, una gráfica de la Torre de Babel, a confusión. ¿Qué hicimos entonces en aquella época? Al principio, estoy hablando de historia antigua. Había, como dijo Pollux, diferentes criterios entre agencias de investigación. Cada quien operacionalizaba como podía los niveles socioeconómicos. Había agencias que tenían unos mapas muy grandes que hacía el papá de César Ortega, de BIMSA, los planos de BIMSA de niveles socioeconómicos, y la gente ponía unos alfileres, cabezas rojas, cabezas azules, etcétera, clavados ahí, aquí es tal nivel. Pero era para la Ciudad de México. ¿Qué pasaba en Salamanca? Pues quién sabe, ¿no? O sea, ¿qué pasaba en Chilpancingo? Pues no sé, pero lo que estoy seguro es que era más tranquilo Chilpancingo de lo que es en este momento, ¿no? Bueno, diferentes categorías de niveles socioeconómicos, cada quien hacía la estratificación que quería, diferentes proporciones, ya lo dijo Pollux, y gran dificultad para comparar resultados de lo que producían las agencias de investigación con los grandes consumidores de aquella época de estudios de investigación. Muy bien, 1994, hace 30 años, ¿sí? ¿Qué pasó? Obviamente se recordarán algunos en esta historia antigua, a finales del 92, en 93 la MAI empieza a trabajar fuertemente con la cooperación de aquellas primeras empresas, y aunque no lo noten ustedes aquí, esta es una fotografía del programa de la primera seminario de actualización profesional de la MAI, en donde el 28 de junio de 1994 se da a conocer el primer índice de niveles socioeconómicos de la MAI. O sea, hace casi 30 años, nos faltan 40 días para conmemorar esa fecha. Presentan esa información en aquella época Laura Rubalcaba, César Ortega y Fabián. Fabián, nuestro amigo Fabián, en aquella época de Nielsen, después fue Milward Brown, ¿no? Milward Brown, ok. Primera ocasión que en sociedad se presenta el estudio de niveles socioeconómicos. En esa fecha, dentro de 20 días, pero de hace 30 años. ¿Okay? ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué hacíamos entonces? ¿Qué hicimos antes de ese día, de esa fecha? Obviamente no llegamos y presentamos nada más, o sea, el trabajo se hizo durante el año previo. Pero aquí tengo que hacer un reconocimiento muy importante, que es el que nadie en un comité como el nuestro, digo nuestro aunque yo no sea de la MAI, pero es importante la labor de equipo. Siempre ha sido y siempre seguirá siendo la labor de equipo. Y quiero aquí mencionar a dos personajes muy importantes. Daniel Chiquiar, que arranca con los trabajos iniciales de estadística, etcétera, junto con un equipo donde estaba Laura Rubalcaba, otros más, para sacar la información que se dio a conocer en el 94. Y después el buen Manuel González Aguadé, que trabaja fuertemente en la siguiente etapa de los niveles socioeconómicos. Ya yo trabajé junto con Manuel, trabajamos a la limón haciendo muchas cosas, pero quiero hacer este reconocimiento de dos personas que no están aquí ahorita, pero que fueron cabezas del Comité de Niveles Socioeconómicos. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Al principio, como todas las cosas, es un poco a tientas a ver qué es lo que se podía hacer entre aquellas agencias. Y no voy a estarles leyendo ahorita todo esto. Gaby, ¿se va a repartir a todo mundo estas láminas? ¿Sí? Ok, perfecto, para que todos los tengan. Okay. Como todas las reuniones que teníamos en AMAI en aquella época, éramos poquitas personas, pero todos ellos platicaban mucho y daban sus opiniones. Había una gran participación en AMAI. Entonces se consideraron estos criterios básicos en aquel momento. Lo que íbamos a tener que considerar para hacer un índice era
medir 3 cosas que eran factibles de medir: las características de la vivienda, la cantidad de durables o posesiones que había dentro de la vivienda, y aspectos sociales que en general se calificaron como la escolaridad del jefe de la familia o del principal aportador de dinero a un hogar, ¿sí? Básicamente, esas 3 cosas eran muy importantes. Deberían de ser objetivas, o sea, fácilmente medibles, o que la gente se recordara de ellas, y aplicables a todas las edades, porque hacíamos muchas entrevistas por intercepción, no sé ahora, sí, pero hay reglas que se tienen que cumplir. De 15 años o 16 años hay que hacerles entrevistas, etcétera. Tenemos que lograr que toda la gente pudiera contestarnos nuestras preguntas, aplicables a cualquier nivel educativo. Se podían hacer en cualquier lado, pudiéramos aplicar eso telefónicamente, no había online en ese momento, centros de afluencia en el hogar, aplicables a cualquier región urbana, y ahorita voy a decirles por qué urbana, en la República Mexicana, y con un grado mínimo de intrusión. Esto es, no teníamos por qué hacer preguntas de las más delicadas que siempre ha habido, que es cuál es su ingreso. O sea, ese siempre ha sido un problema. INEGI sí lo pregunta. Desde que yo recuerdo haber sido parte de la Coordinación Nacional de Estadística, Estadística, Geografía Informática, una cosa así, el antecedente de INEGI, allá en la calle de Valderas, siempre hay problemas con esa pregunta, y resulta que perdón, ahorita lo tengo que decir porque no me lo puedo quedar, es que la media de ingresos que la gente declara en las familias pues siempre no suena como la lógica, digamos, el face validity que nosotros podríamos tener. Pero bueno, eso entonces era premisas con las que partimos. Hubo 200 variables ahí, se hicieron muchos trabajos gracias al apoyo de todas las agencias de investigación que estaban en la MAI, y logramos llegar a 30 variables, una reducción a 30 variables que nos ayudaron las agencias de aquella época, haciendo cuestionarios, aplicando los cuestionarios, y durante varios meses se hizo eso hasta llegar a tener 25,000 entrevistas con el mismo cuestionario. Después de todo eso, ya con Daniel Chiquiar lidiando al equipo, se llegaron a las 8 variables que ahí aparecen. Esto es en el año de 93. En el año de 93, ahí están rápidamente: último año de estudios del jefe de familia, nivel de mando del jefe de familia, que era una variable nominal, o sea, porque era difícil, o sea, después se tenía que pasar a numérica, pero en realidad casi nunca funcionó esa parte. Posesión de aspiradora, sí, posesión de aspiradora, tostador de pan, sí, no puede nadie creerlo ahorita. Posesión de boiler. Número de focos en la vivienda, que siempre fue una gran broma en aquella época. Rubén Jara, el primer presidente, decía que cuando uno estaba delante de una persona y dígame cuántos focos tiene su vivienda, si se tardaba mucho y uno lo veía en contestar y uno lo veía que estaba recordando su casa, la sala, el hall, etcétera, 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 y se tardaba mucho, y dice, ya, eres AB, ¿no? O sea, entonces esa era una broma que hacía Rubén Jara en aquella época. Número de focos en la vivienda, número de habitaciones, incluir el baño, número de sirvientes, de gente o sea, eso estábamos hablando de 30 años, esas eran las variables. Bueno, muy bien, ahora nos vamos a la que sigue, si es que esto me ayuda. Ok. Se le dio un peso de acuerdo a los ejercicios de estadística que hicieron en el grupo en aquella época, en ejercicios de estadística multivariada. Se le daba 4 puntos por año escolarizado al jefe de familia. Eso arrojaba un puntaje bárbaro a los que tenían licenciatura y posgrados, ¿sí? Eso multiplíquenlo. Nivel de mando del jefe de familia no tenía puntaje, era una variable categórica. La aspiradora, 11 puntos, el tostador de pan me daba 9 puntos, el calentador de agua boiler, 5 puntos, la cantidad de focos, 7 puntos por cada foco. Entonces también eso aumentaba mucho, ¿sí? Y era la discusión de que, oiga, pues cómo, ¿eso qué quiere decir? Que si yo compro una lámpara, cambio de nivel socioeconómico. Entonces, nada, si cuento las lucecitas del árbol de Navidad,
soy AB, ¿no? O sea, siempre eran bromas porque siempre hubo dudas. O sea, la verdad es que siempre hubo dudas de parte de los clientes y de las propias agencias. Si esto era algo que realmente nos decía los intervalos, más bien nos decía qué tan separados estaban esos segmentos y si eran mutuamente excluyentes. Y el número de habitaciones, 7 puntos por cada habitación, o sea, daba el mismo puntaje que un foco. Y número de sirvientes, 25 puntos por cada uno. Eso fue con lo que se empezó a trabajar. Después de eso, lo que tuvimos es lo siguiente: los puntos de corte. Esa fue toda una historia. Algún otro día les podré contar de la primera ocasión en donde se decidió cuáles eran los puntos de corte. Lo primero es que sí se decidió que fueran los 6 niveles que están ahí. Hoy en día hay un nivel más, ¿sí? A, B, C más, D, C, D más, D, E, y ahí están los puntajes que se tenían que alcanzar después de haber hecho las preguntas y aplicarle los factores de multiplicación que ya puse. ¿Y cómo era ese México según AMAI en el DF y el área metropolitana del DF? ¿Cómo eran los porcentajes? Ahorita ya más adelante estaremos viendo los últimos porcentajes. Pues nos daba 8.7% en la Ciudad de México, zona conurbada de nivel AB, 10.4% C más, así que estábamos hablando de poquito menos de 20% entre los medias altas y altas. El C sólido 21.4%, el D más 24.5%, el D 23.2% y el E 11.8%. Así que, ¿por qué puse a nivel alto, medio y bajo? Por una cosa muy importante. En aquel momento, uno de los parámetros más importantes para definir y reportar cosas era Nielsen. Y Nielsen tenía su información abierta en alta, media y baja, eran sus categorías. Y BOPE, que estaba dirigido por Rubén Jara, en ese momento tenía otro tipo de desglose, pero decidimos hacer esta conversión también a alto, medio y bajo. Así que cómo hayan cambiado ahorita las cosas ya lo veremos, pero esa era la figura de la Ciudad de México y área metropolitana hace 30 años. 1997, primera vuelta de tuerca. Ustedes se recordarán, a lo mejor no se recuerdan, 1994 es un año complicado. Es un año donde pasan muchas cosas en el país, hay un magnicidio, hay muchas cosas más, problemas graves en la economía mexicana, etcétera, etcétera, y se quería ver qué tanto lo que se hizo en 93 no había sufrido algún tipo de desviación por los eventos históricos que ocurrieron. Así que este error del diciembre, bueno, se trabajó bastante para volver a hacer estudios, etcétera, etcétera, y lo más relevante es que a la vuelta de 4 años no pareció haber, o sea, parece haber pasado su primera prueba ácida, el nivel socioeconómico no se modificó tan fuertemente, o sea, no es que hubiera cambiado la gente abruptamente de ser A's a D's más o una cosa así por el estilo, o sea, se sostenía la lógica del nivel socioeconómico que se había hecho y entonces en ese momento contábamos, y eso es bien importante, creo que es una de las cosas que ya no se cuenta ahorita, ya nos lo dirán, con el panel de hogares de AC Nielsen. Esa información era importantísima y en aquella época había una estrecha colaboración de todas las agencias que se compartían información. Así que AC Nielsen nos daba acceso a ese panel y se usó nuevamente una cuestión que le cambiamos, ya eso ya me toca a mí junto con Manuel, a hacer o utilizar una nueva forma de clasificación con una nueva técnica, que es una técnica de arborescencia que se llama shade, ¿sí? Aquí está Javier, él podrá explicarles ampliamente qué es un shade. No, Bumi era el que hizo un reportaje muy importante, una colaboración muy importante en la revista de datos, DDT creo que se llamaba, la revista de la MAI, en aquella época. Lo cambiamos a un árbol de decisiones, sería larga la historia de decirles por qué, pero esto incluye una variable que era baños con regadera, se hicieron nuevamente focos, las variables de focos en lugar de 7, 8, 20, 35, 46 se categorizó, hicimos esas categorizaciones y también se nos pidió algo que parecía que no era
así como que muy sencillo, y no lo fue, dar ingresos asociados a cada nivel socioeconómico. Sí, o sea, esa era una gran tarea, pero lo demandaba el mercado, lo demandaba la industria. Entonces, en aquel momento, hace 30 años, llegamos a la consideración por jueceo, por técnica de jueceo, a que una B debería de tener un hogar AB ingresos mensuales hace 30 años de 50,000 pesos o más, ¿sí? Para estar en la parte baja del nivel socioeconómico AB. Un hogar C más entre 21 y 49,999, un hogar C entre 6,000 y 20,000, casi 21,000 pesos, obviamente. Un hogar D más entre 4,000 y 5,000, un hogar D entre 1,500 y 3,999, un hogar E menos de 1,500 pesos. Esto era algo que se hizo y se trabajó, y eran datos que la industria los tomó. Algunas personas no le creyeron, otras personas dijeron, bueno, pues esto tiene lógica, tiene face validity a esa época. Nos vamos al 98 y en el 5º seminario de actualización profesional en ese año presentamos ampliaciones a esta regla de asignación. Era una regla rápida para hacer uso de ella en la calle, a través de la arborescencia. Repartíamos en aquella ocasión, y me hizo recordar Gaby, que repartíamos unos disquetes a cada empresa, ¿sí? Donde se tenía el algoritmo para clasificar esto, ¿sí? Tiempo terminado. A ver, tiempo terminado. Me dicen, bueno, ya, me voy. Estas eran las variables. No lo respeto como si estuviéramos en el Senado de la República. Así que me voy. La regla 13, pues digo, me aguanté tantos años de venir acá. Entonces, a ver, llegamos a esa regla, la 6x4, la 13x6, lo van a poder leer. Esta era la forma en que trabajaba un nivel socioeconómico, cómo lo clasificamos por arborescencia, nuevas actualizaciones, etcétera. Y finalmente, en el año que ahí aparece, el 14 de mayo de 2009, el Comité de Niveles Socioeconómicos presenta en la Conferencia Latinoamericana de CIMAR un comparativo entre el nivel socioeconómico de la MAI y los niveles socioeconómicos de Brasil y de Argentina. En el 2002 se hizo ese ejercicio, y ya para irnos, se hizo unas comparaciones metodológicas entre Argentina, Brasil y México. 30 segundos más. Aquí me están haciendo trampa como a los señores estos que debaten en el control del tiempo. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Acabé. Perdón mi referee del tiempo, pero no me podía aguantar. Gracias a todos. Que estén muy bien.